10. Aleluya. Capítulo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Padre, que estás en el cielo, gracias te doy en gran manera por esta oportunidad, Señor. Eres hermoso, eres todopoderoso. Sabemos, Señor amado, que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú nos guardas, que tú nos das, Dios mío, conforme a los deseos de nuestros corazones. Padre, mira todo ese movimiento que está haciendo el enemigo para desprestigiar, para difamar, para dañar. Pero te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, en cumplimiento de esa palabra, que bienaventurados somos cuando hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, que debemos alegrarnos y gozarnos porque el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los que fueron antes de nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor amado de la gloria. Que todo lo que el enemigo levante contra esta congregación, Dios mío, sea destruido en el nombre de Jesucristo, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que impacte la vida y los corazones. Todas aquellas alianzas de las brujas, de los brujos, de los hechiceros, de los cartomancistas, de aquellos que practican oscurantismo, de todas aquellas sesiones, Señor, nuestros nombres no estén en sus reuniones, que ninguno de su vida esté en sus reuniones, que ninguno de sus planes y de sus propósitos, Señor, puedan ser realizados, y que no estemos ni siquiera en sus pensamientos, y que todo plan en el nombre de Jesús sea cancelado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Voy a estar predicando un tema que se llama Naciendo por el Espíritu Santo. Naciendo por el Espíritu Santo. Hoy hay muchos movimientos religiosos. Se mueven en la tierra cantidades de fe y de creencias. Y todos se encaminan como que Dios es el autor de todas las cosas, como que Dios es el que dirige, como que Dios es el que hace todo. Hay un movimiento que está tratando, que es el que más daño está haciendo, de desviar a la gente a que crea en Dios sin nacer de nuevo, a que crea en Dios sin tener fruto de dar fe de un nuevo nacimiento. Ese movimiento carismático neopentecostal que está recorriendo países donde a la gente no le están enseñando a tener un verdadero encuentro con Dios, no le están enseñando un verdadero arrepentimiento con conversión,
sino que les están permitiendo llegar a sus templos. Aglomeración y cantidad de gente está llegando, pero sin arrepentimiento ni una conversión genuina. Así que este impacto ha hecho que mucha gente se mueva hacia aquellos lugares donde el Espíritu Santo no ministra a nadie, porque nadie ha nacido de nuevo, y como el Espíritu Santo no está en esos lugares, no está en quien dirige, no está en la gente de ahí no está el poder de Dios. Lo único que se mueve es un movimiento de algarabía, un movimiento de euforia, un movimiento de emoción y nada más. Santo es el Señor. Es por eso que en estos momentos hay una preocupación grandísima de los pastores neopentecostales que están buscando a trocha y mocha adeptos, personas que lleguen a sus congregaciones para ser uno del montón. Y que cuando a esa gente se le habla de obras de una verdadera fe, aquella gente emigra. Y por eso en tiempos anteriores, los pastores, viendo que eso parecía un mal resultado, han dejado de hablar del nuevo nacimiento. Han dejado de decirle a la gente que es necesario cambiar el estilo de vida. Han dejado de decirle a la gente que necesitamos volvernos a la senda antigua. Han dejado de decirle a la gente que es tiempo de que el Espíritu Santo ministre a la iglesia. Basta los movimientos carismáticos que se han levantado con mucho desorden, con mucho fundible, con discotecas, con payasos que animan y producen amenización en las iglesias, pero el poder de Dios no está ahí. Y es triste que en estos tiempos la gente está creyendo y está caminando en este movimiento que le está haciendo daño a una sociedad religiosa, donde sale ínfulo de grandeza, de reconocimiento, pero no del temor de Dios, porque la gente tiene un temor a no ser reconocido y le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda totalmente, y por eso las iglesias ya no se mueve el Espíritu Santo de Dios, el movimiento de la prosperidad que en estos tiempos ha logrado grandes alcances, este movimiento que hace grandes ofrecimientos para que la situación económica de muchos se solucione, ha logrado grandes alcances porque la gente llena de avaricia, ávida de grandes deseos para ser reconocido social y económicamente, entra a estos grupos de la prosperidad, pero su final será la muerte, porque la avaricia no lleva sino a que uno pierda el desliz, a que uno aprenda a ser humilde, a que uno aprenda a reconocer a Dios como el Salvador. Por eso esta gente se admiraba de que Jesucristo no tuviese lo que la clase social pudiente en ese tiempo esperara. Por eso el Señor dijo: las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y eso sorprendió a aquella gente. Por eso Poncio Pilato preguntó al Señor: ¿eres tu rey de los judíos? Digo, tú lo dices. Y cuando Pedro sacó aquella espada, digo, no es tiempo de guerra, porque si quisiese, vendrían ángeles y miles y me defenderían, porque mi reino no es de esta tierra. Entonces el Señor, que estaba diciendo que Él lo que necesita es que la gente aprenda a ser humildad, y la humildad es propia del Espíritu Santo, para que una persona pueda tener estos estados de humildad, de generosidad. Debe estar el Espíritu Santo dentro de él, porque las buenas obras no harán que califique delante de Dios y estar apto para el reino de los cielos. Entonces hoy se mueve una generosidad plasmada en las buenas obras, pero no en la fe, no en el nuevo nacimiento, porque la gente le gusta que le reconozcan
que allí el Espíritu Santo hace. Porque el Espíritu Santo en este cambio que hace en Cornelio, un gentil, muestra que Él vino para producir los verdaderos cambios en nosotros, los seres humanos. Por eso vemos en Hechos capítulo 1, cómo comienza allí el Señor del 1 al 8, comienza allí a hablar acerca del venimiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 habla del derramamiento, allí también habla de la predicación de Pedro y se convierte en 2000. Hechos capítulo 3 habla del templo hermoso, como Pedro usado por el Señor levanta el ojo. Hechos capítulo 4, allí habla de que fueron perseguidos. Hechos capítulo 5 habla de María y Sabina. Hechos capítulo 6 habla de los diáconos elegidos. Hechos capítulo 7 habla de la tierra cuando comienza a explicar la grandeza de lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8 nuevamente comienza a explicar. Hechos capítulo 9 habla de la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 10 comienza a hablar de la grandeza de este hombre llamado Cornelio, donde impacta la sociedad en ese tiempo. Y Hechos capítulo 11 viene la gran explicación de lo que Dios hace en este hombre. Aleluya. Este Hecho capítulo Dios habla de cómo el Señor se acerca a aquellos hombres y mujeres de buen corazón. Yo siempre he dicho y he enseñado y está en la Biblia que hay dos clases de corazones. Uno malo y perverso que no acepta lo del Señor y otro sano y sencillo que acepta lo que Dios disponga en su palabra. Y ese Dios hará grandes cosas en él. Cornelio era un hombre que vivía en Cesarea. Para aclarar algo de historia, Cesarea, no Cesarea, porque Cesarea era la mujer. Cesarea, hay dos. Una al norte de Jerusalén llamada Cesarea de Filipo, y otra a la parte oeste de Samaria, en el mar, muy cerca de Jope. Allí esas eran dos Cesareas. Una en la que Herodes habitaba, en la que llegó a convertirse en parte de lo que Roma era allí en ese allí en esa ciudad llamada Cesarea. En la que está al norte de Jerusalén, fue donde Pedro declaró: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ahí exactamente, en esa ciudad. En Cesarea de Filipo, Pedro dijo quién era el Señor para hablar de estas dos ciudades. Pero no me voy a referir a esta que me voy a referir. Porque aquella era gentil de Filipo, era judía. Y esta Cesarea de la que voy a hablar era gentil. Así que en esta era donde vivía Cornelio. Y la Biblia habla de unas cualidades hermosas que tenía Cornelio. Por eso es que una persona, cuando nace de nuevo, es porque el Espíritu Santo, antes, oiga bien, que esto ocurra, ha habido una administración. Por eso la Biblia dice claramente que Dios el Padre es el que nos lleva a Jesús, para que aceptando a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. La Biblia dice que este hombre hacía oraciones. Y como el que es inconverso no ofrenda, sino que da limosna. Porque la ofrenda es la que se presenta a Dios y entra al alfolí. Y la ofrenda es la limosna, es la que se le da a cualquiera en la calle que no se presenta a Dios. Esa es una limosna, pero esa también es una obra social y es aceptable. Dice la Biblia en este hombre. Dice que era un comandante que estaba al frente de 100 hombres porque era un centurión. La Biblia dice que este hombre le había enseñado el temor al pueblo, le había enseñado el temor a su gente. Por eso vemos en estos capítulos, en el 17,
que este es el segundo libro de Lucas, tal vez ya estaban enredados. Dice, iba el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que de los que le asistían. Impresionante. A un soldado devoto de Dios, mire, no era cristiano, no era evangélico y ya tenía a alguien que era devoto de Dios. Nosotros no tenemos ni siquiera nadie que nos siga siendo evangélico, y este hombre que era gentil, que no era cristiano, era un mundano, pero era un hombre temeroso de Dios. Mire, tenía ya un hombre al que había discipulado, al que lo había convertido en un devoto de la fe que él tenía, en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué vergüenza para la iglesia que siendo cristiano no tenga gente a los que ellos lo lleven a ser devotos! En cambio, este hombre, siendo un gentil, dice la Biblia que tenía alguien que le asistía, que era el criado que estaba al lado de él, que era su paje de armas. Le dijo, vaya, porque era un devoto de la fe que él tenía. Aleluya. Qué hermoso este testimonio de este hombre. Dice la Biblia que este hombre tenía una costumbre. La costumbre era de que oraba a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En los tiempos de Jesús habían 2 calendarios o 2 maneras de horario: el calendario judío y el calendario romano. Aquí estamos hablando del calendario romano. Así que a esa hora, este hombre, después de tomar pan, comer chocolate, comerse 2 pedazos de chichurria con yuca, dice la Biblia que iba allí y oraba. Dice que estando ahí, tremendo lo que hacía este hombre. Dice el 2 que oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión. Aleluya, porque a veces nosotros, yo he tenido visiones que no las veo claramente, las veo borrosas, no comprendo a veces. Pero dice que este hombre, cuando estaba allí orando, dice, vio claramente una visión para que no se presintiera o fueran a tomar, a malinterpretar malas escrituras. Dice que este hombre vio claramente. Tremendo. Lo que es capaz de hacer un hombre delante de Dios cuando es un hombre generoso, cuando es un hombre piadoso, cuando es un hombre temeroso. 2 cualidades que mueven el cielo: uno piadoso y temeroso de Dios. Dio claramente la visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, llamado por su nombre. Note usted, ya tenía su nombre en el cielo. Ya el Señor había observado quién era Cornelio. Cornelio no era un desconocido para el Señor. Cornelio era un hombre que era reconocido en el cielo, porque cuando el ángel llegó, le dijo, Cornelio. Aleluya. Qué bueno es que nosotros, los ángeles del Señor, también sepan que nuestro nombre, quiénes somos, que cuando necesitamos que se nos envíe la respuesta de la solicitud, de lo que hemos remitido a la presencia de Dios, venga urgentemente y se ponga el ángel al frente de nosotros y diga, mira, siervo mío, o fulana, o fulano, mire, he venido a decirte tu tremendo mensaje que viene desde el cielo a través de un ángel. El Señor no le habló en sueño, usó un ángel como usó a muchos en el Antiguo Testamento, así como el ángel que llegó a hablarle a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, así como el ángel que llevó a traer el mensaje a María, la que fue la madre de Jesús. Dice la Biblia que allí este hombre llegó con un mensaje hermoso. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, mire esta palabra hermosa para el que ora, dice, tus oraciones y tus limonas, o sea, tus actos de generosidad, tus actos de conmiseración, tus actos sociales, dice,
Han subido para memoria delante de Dios. No para el recuerdo, dijo, para memoria delante de Dios. Le estaba diciendo, Cornelio, esto quedará escrito en la historia, así como cuando aquella mujer derramó el perfume de alabanza sobre la cabeza del Señor, dijo, esto pasará a la historia. Y ahí le estaba diciendo también a este hombre, esto pasará a la historia, en memoria de Dios quedará esto, Cornelio, de que tu generosidad, tu acto de fe en dar la limosna, en orar, pasará a memoria de Dios. Y por eso aquí le trae el mensaje de lo que alguien se escucha allá en el cielo. ¿Sabe? Que cuando alguien ora y es escuchado, allá se le viene la respuesta de todo. Porque Dios cuando responde, no responde con enredo. Aquí le dice Cornelio, le dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Para información geográfica, Jope está en la orilla del mar, en la misma hilera de Cesarea. Él te dirá lo que es necesario que haga. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es suficiente con hacer buenas obras. No es suficiente con dar limosna. No es suficiente. Se necesita que se sepa la palabra y nacer de nuevo. Por eso, cuando les pidieron al apóstol Pedro que explicara por qué razón se había enrolado con gentil, porque un cristiano judío no podía enrolarse con los gentiles. Mire, aquí le da la respuesta en el 11:14 y dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Dice, y cuando comencé a hablar, el 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, el 16, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Da muestra que el Señor no hace excepción. Es el que se humilla, es el que es menesteroso, es el que es capaz delante de Él tener ese deseo de que su vida cambie. Mire, este hombre no tenía nada que ver con el judaísmo, era un hombre profesante del judaísmo, pero no tenía nada que ver. Y el Señor lo lleva a sus pies. ¿Cuáles dos razones hizo que Él llegara a los pies? La piedad y la generosidad con la que oraba diariamente al Señor. Esto me indica a mí que una persona por generosidad y por piedad, si no es por el Espíritu Santo, sus obras nunca podrán llegar a la presencia de Dios como debería, y su nombre no está escrito en el cielo. Quiero decir finalmente que este hombre fue un hombre que, aunque no era judío, y a partir de Hechos capítulo 10 comienza la expansión de la iglesia en los judíos. Bueno, a partir de Hechos capítulo 2, más exactamente la expansión se da en el capítulo 8, cuando se trasladan a Samaria y hubo la dispersión por la persecución del apóstol Pablo a los judíos. Es necesario que entendamos que no todo el que tenga buenas obras y sea generoso, aún dentro de la iglesia, si no ha nacido de nuevo, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pongámonos aquí. Padre,